Vale. Y ahora, el otro día estábamos terminando un ejercicio de ID3 que no lo acabamos del todo. Vale. Aquí lo tengo. Vamos a ver, al final creo que llegamos hasta esto. Vale. Y aquí teníamos caso B, C, clase, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. B1, 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 B2, B2, B2. Aquí C era C1, C2, C3, C1, C2, C3. Esto era clase 1, clase 1, clase 1, clase 2, clase 2, clase 2. Ahora, aquí teníamos caso 7, 8 y 9, con valores para B, C y la clase de B1, 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 C1, C2, C3, clase 2, clase 2 y clase 2. Y aquí ya se veía que esto era nodo hoja. Y ahora teníamos que seguir dividiendo por aquí, que era donde nos quedamos, en el primer caso. Porque en principio, como veis, aquí hay 3 de clase 1, 3 de clase 2. Esto claramente no es nodo hoja. Entonces, teníamos que elegir, ¿vale? ¿Cómo? Pues hay que averiguar si B o C... a ver, A igual a sub 1. Claro, A tenía dos valores, A sub 1 y A sub 2. Quedamos en que diríamos por A primero y entonces los de A sub 1 iban a este lado, los de A sub 2 iban al otro lado. Y ahora que tenemos de nuevo esto, es cuando toca volver a aplicar el método ID3 a los nodos que no sean nodos hoja, en este caso de aquí. ¿Vale? Bueno, esto ya lo teníamos el otro día, creo recordar, me parece que se quedó justo hasta aquí. Y ahora, vale. Entonces, a ver, ¿dónde estoy? Un momentito. Vale. Bien, entonces, vamos a ver, una cosa. Ahora habría que calcular la entropía de A, ¿vale? De todo el conjunto. Pero eso recordad que ya estaba calculada con A igual a sub 1, porque era la H1 del apartado anterior. Entonces, siempre que vayáis descendiendo en el árbol, pensad que algunas cosas probablemente ya las tenéis calculadas, ¿vale? La entropía total, primero sabéis que siempre hay que calcular la entropía total, la de todo el conjunto, antes de empezar a dividir, para luego restarle a eso la que tendría si dividimos por tal, la que tendría si dividimos por cual, etcétera. Entonces la entropía total ya estaba. Es la H1 que se calculó, la H1 del nodo anterior, que era el nodo origen, el que marcábamos con el simbolito este de aquí. ¿Vale? Entonces, si miráis en los apuntes anteriores, veréis que H1 valía, donde estábamos por aquí, 1, un bit, ¿vale? De todas formas, esto también es bastante obvio. Hay 3 de clase 1 y 3 de clase 2. Tenemos probabilidades de un medio y un medio, ya sabéis que un medio y un medio siempre es entropía de un bit, ¿vale? De un bit. Era obvio de todas maneras, pero bueno. Vale, pues ahora ¿qué hacemos? Ahora decimos si dividimos como por B o por C, ¿vale? Entonces, para el atributo B,
probabilidad de que B sea igual a B sub 1 y clase 1. Si B es igual a B sub 1, tenemos este y los tres de arriba. Y en estos casos la clase siempre es la 1. Luego esto es 3 de 3, o sea, un 1. Ahora, probabilidad de que B sea igual a B sub 1 y clase 2, ninguno. 0 de 3, que es 0. ¿Vale? Luego la entropía esta, la que ahora llamamos H1, no sé si cambiarle el nombre, es el 1 de este nivel. Estoy hablando siempre H1, H2 cada vez que en un nivel, ¿vale? O sea, estoy repitiendo el subíndice, pero entender que es H1 de este nivel. Sería simplemente 1 por el logaritmo de 1, ¿vale? Menos 1 por logaritmo en base 2 de 1, que esto es igual obviamente a 0, claro. Pero eso ni calcularlo. Siempre que veamos todos en una misma clase, entropía 0. Igual que cuando vemos la mitad y la mitad, entropía 1 bit. Si es ya otra cosa, ya pues hacéis la suma. Y ahora, vale. Sí. ¿Es H1 que has cogido el H1 del nodo anterior? Sí. Es la H1 de A. Claro. De A igual a A sub 1. Vale, de A igual a sub 1. ¿Vale? No, de A igual a sub 2. A sub 1. A sub 1. 1 bit. ¿Vale? Vale, ahora. La probabilidad de que B sea igual a B sub 2 y estemos en la clase 1. A ver, si B es igual a B sub 2, la probabilidad de que estemos en la clase 1 resulta ser 0. Y la probabilidad de que B sea igual a B sub 2 y estemos en la clase 2 es 3 de 3, que es 1. Luego, efectivamente, H2 también va a ser igual a menos 1 logaritmo de 1, que va a ser igual a 0. 0 bits, ¿vale? Y bien, esto es para el atributo B. Ahora, entonces vamos a ver, como la probabilidad de que B sea igual a B sub 1 es 0,5 y la probabilidad de que B sea B sub 2 es igual a 0,5 también, ¿vale? Tenemos 3 de B sub 1 y 3 de B sub 2, entonces la entropía esta sería igual a 0,5 por 0 más 0,5 por 0, que es igual a 0. Aunque también eso quizá ni siquiera deberíamos haberlo calculado. Y entonces la ganancia de entropía, la delta de H, que es igual a H menos esta de aquí, HB, es igual a la misma que teníamos antes. Con lo cual es 1 menos 0, que es igual a 1. O sea que no hemos ganado ninguna entropía por el hecho de dividir por B. Una pregunta. Sí. Cuando calculas la entropía de B, multiplicas por 0,5, ¿por qué es la probabilidad de que B1 esté en la... No, de que B sea B1 y la probabilidad de que B sea B2. Esto de aquí, por si lo queréis más aclarado, es la probabilidad de que B sea igual a B sub 1. Y esto otro de aquí es la probabilidad de que B sea igual a B sub 2. O sea, estoy haciendo la suma ponderada cada uno de ellos con las probabilidades que tienen. ¿Vale? Bien. La ganancia de entropía... Ah, perdón, si la ganancia de entropía es... Bueno, no ganamos nada, no. La ganancia de entropía es un bit. ¿Vale? 1 menos 0, 1. Vale, ya tenemos delta H igual a 1. Bueno, voy a borrar aquí porque necesito trozo de pizarra. O bueno, casi que voy a intentar... borrar el nodo hoja este, que al fin y al cabo ya nos lo sabemos. Y nunca me acuerdo efectivamente de reprogramar para ponerle más grande el tamaño de la goma de borrar. Siempre digo que lo voy a hacer y luego se me olvida. Bueno, más o menos. Entonces ahora, si dividimos por el nodo C, si dividimos por el nodo, perdón, por el atributo C, entonces ¿qué teníamos que hacer? La probabilidad de que C
sea igual a C sub 1 y clase 1. Probabilidad de que C sea igual a C sub 1 y clase 1. Lo cual nos da, a ver, si C es igual a C sub 1, tenemos un medio, claro, porque tenemos 1 de 2. Hay dos C1s, uno con clase 1 y otro con clase 2. Si queréis os marco, son este de aquí y este de aquí. ¿Vale? Hay algo que no me queda claro. Las probabilidades, esas que estás calculando, Mm. los casos totales, o sea, los que estás dividiendo, son los totales en los que hay clase 1, los totales que hay C1. Fíjate lo que estoy... Bueno, pregunta a vuestro compañero cómo estoy calculando estas probabilidades. Fijaros que en qué es el enunciado de esta probabilidad. La probabilidad de que C sea igual a C sub 1 y la clase sea 1. ¿Vale? Vamos a ver, de C sub 1, ¿cuántos hay? 2. ¿Cuántos son clase 1? 1. ¿Cuántos son clase 2? El otro. Tú fíjate en estos dos casos que he marcado aquí. Es que yo pensaba que mirabas. No. ¿Cuántos eran clase 1? ¿Y cuántos eran clase 2? Eso lo miro al total cuando calculo la entropía total del conjunto antes de empezar, para luego restarle estas. ¿Vale? O sea, antes de empezar, la entropía total del conjunto si se calcula únicamente con el atributo de salida, o sea, con todas las clases que hay. Luego, cuando ya tengo eso, ya me calculo las entropías parciales respecto a cada uno de los valores de los atributos. Entonces es siempre ya probabilidad del atributo que estoy, siempre es probabilidad que del atributo que estoy tal, cada uno de sus valores, si la salida es uno de sus valores. Eso es lo que hay que calcular en este estadio. Y ahora, probabilidad de que clase sea 1 y clase 2, esto también es 1 de 2, ¿vale? Un medio, ¿vale? Luego, evidentemente, aquí la entropía esta va a ser un bit, ni la calculo porque ya sabéis que en un medio y un medio siempre nos sale esto. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Probabilidad de que C sea igual a C sub 2 y la clase sea la clase 1, y la probabilidad de que C sea igual a C sub 2 y la clase sea la clase 2. Y esto es, vamos a ver, si C es igual a C sub 2, tengo aquí y tengo aquí. Luego tengo también uno de cada, ¿vale? C2 y C2 tengo uno aquí y otro aquí. Son los que están marcados ahora con una rayita. Un medio y un medio. Con lo cual también me da H de un bit. Y luego todavía nos queda, en este caso, recordad que C podía tomar 3 valores en vez de 2 valores posibles. Al principio siempre os tienen que decir en el problema, el atributo no sé qué, toma los valores, cuántos y cuáles son. Y cada atributo, cuántos y cuáles toma. Entonces nos dijo que C tomaba 3 valores posibles. De modo que aquí yo tengo que poner C igual a C sub 3 y clase 1, y la probabilidad de que C sea igual a C sub 3 y clase 3, digo clase 2. Vale, si C es C sub 3, ahora lo marco con un circulito, es esto y esto. Tengo clase 1 y clase 2. Luego también tengo un medio y un medio. Con lo cual la H3 esta también es un bit. H1, H2, H3 resulta ser también un bit. Y ahora tengo que promediar. ¿Cómo promedio la entropía esta? Vamos a ver, es probabilidad de que sea C1 por la entropía de C1. ¿Cuál es la probabilidad de que sea C1? Exacto, que vamos a ponerlo así, 2 sextos, para que se vea que son 2 de los 6, multiplicado por 1, más, ¿cuál es la probabilidad de que sea 2? También 2 sextos por un bit, que nos ha salido aquí en H2, más 2 sextos por un bit que nos ha salido en H3. Con lo cual nos queda un bit. ¿Vale? Esta es la entropía promedio al dividir por C. Y el incremento de entropía, delta H, será igual a la original. Bueno, esto es H es C. Delta H será igual a H menos HC, igual que aquí era H menos HB. Y esto será 1 menos 1 igual a 0. Conclusión. ¿Qué hay que hacer?
Por B, obviamente, ¿vale? A dividir por B. Bueno, pues nada, dividimos por B y nos queda, ahora sí que tendría que, bueno, voy a esperar un momentito antes de borrarlo, aunque casi voy a subiros luego la solución, la tengo aquí sobre la que yo lo estoy mirando. Os voy a subir la solución por si acaso os habéis dejado. Sí, aquí es 2 sextos y 2. Cierto, perdón. Sí, exacto, 1/3 o 2 sextos, me da igual, ¿vale? 2 sextos, 2 sextos, 2 sextos, porque son 2 de cada, ¿vale? Y da un bit. Bueno, pregunta a alguien. ¿Puedes repetir de dónde sacamos el H1, el primero de todos, te refieres, antes de empezar a hacer nada? Ese salía de la entropía de A del apartado anterior. Era la entropía de A igual a A sub 1, o sea, la H1 del nodo origen, del que estaba marcado con un hash, con una almohadilla. Podría haberla calculado de nuevo, haberse dado cuenta de que como eso es la entropía mirando la salida, ¿qué tengo? En la salida tengo 3 de clase 1 y 3 de clase 2. Por tanto, probabilidad 3 sextos y 3 sextos, o 1/2 y 1/2, y eso da un bit. ¿Vale? Pero, por no, cuando sea algún cálculo un poquito más complicado, que sepáis que podéis reaprovechar algo del paso anterior. Bueno, pues borro aquí, ya digo, si acaso luego la subiré en paz. Vale, y nos queda al final nos queda reducida, esta última tal, ahora nos queda reducida a B igual a B sub 1 y B igual a B sub 2, seguimos dividiendo, y entonces, ¿qué nos queda? Aquí nos queda caso 1, 2 y 3, atributo C, clase, y aquí nos queda casos 4, 5 y 6, 5 y 6, atributo C y clase, que son respectivamente C1, C2, C3, esto es clase 1, esto también y esto también, y aquí en 4, 5 y 6 son valores respectivos de C1, C2 y C3, lo podéis mirar en la tabla original, y esto me queda clase 2, clase 2, clase 2. ¿Qué pasa? Obviamente tenemos aquí nodo hoja y aquí también, ¿vale? Por tanto, ya no tenemos que seguir dividiendo. Eso siempre te va a pasar con el pequeño solo atributo, ¿no? No necesariamente. Ahora lo comento. No necesariamente. Debería. Sería lo conveniente. Bueno, entonces al final, ¿qué reglas nos quedan? Si miramos, al final nos queda if A igual a A sub 2, este era el subárbol de la derecha que he borrado hace un ratito. Entonces, ¿qué pasaba? Entonces, clase igual a clase 2. Una pregunta, ¿el nodo hojas se representa de alguna forma en el árbol? O sea, cuando lo dibujas, ¿pones algo especial o simplemente con que acaba y el sentido? Yo qué sé. Si queréis ponerme algo así y una flecha con... Sí, se suele representar con un óvalo. ¿Vale? Se suelen representar con cuadraditos para dividir por catal, y ya cuando ya no divides, sueles poner un óvalo. Si A igual a sub 2, entonces clase igual a... esta era la clase 2. Eso era una regla. Ahora teníamos la otra regla, que era la de este nodo hoja de aquí, el primero que acabo de dibujar a la derecha, que es si hay A mayúscula, si A igual a A sub 1 y B igual a B sub 1, then clase igual a clase 1. Y la última regla, que es este último nodo de aquí, if A igual a A sub 1 y B igual a B sub 2, ¿qué sucio me está quedando esto? B1, perdón, y B igual a B sub 2,
den clase igual a clase 2. Bien, hemos acabado. ¿Y de C qué? Mirad las reglas que han quedado. C simplemente no interviene. ¿Vale? Es posible. ¿Qué significa esto? ¿Qué os sugiere? Sí, efectivamente, que te daba igual, porque igual daba el valor de C, era irrelevante a la hora de decidir las clases. No hemos dicho que son A, B y C, pero si, por ejemplo, estamos calculando que la clase 1 son los aficionados a la música moderna y la clase 2 los aficionados a la música clásica, y preguntas, por ejemplo, A1, ¿qué edad tiene? ¿Vale? ¿Es una persona mayor, una persona madura, una persona joven y tal? Atributo 2, por ejemplo, pues no sé, cualquier otra cosa relacionada, como es una persona nerviosa, es una persona tranquila y tal. Atributo 3, es moreno, rubio o pelirrojo. Claro, no aporta exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto dice que ese atributo no aporta información para el resultado. Entonces no deberíamos haberlo cogido, porque nos hemos gastado tiempo y dinero recopilando unos datos que no necesitábamos y los hemos almacenado para nada. Pero, ¿lo deberíamos coger? En general depende. Si obviamente se trata de un ejemplo como el que os acabo de mencionar, nadie en su sano juicio cogería esto. Pero con ejemplos más extraños, sobre todo en medicina, ¿qué sabes las influencias que puede tener no sé qué cosa en no sé qué otra? ¿Vale? Cada vez se está viendo más que no somos sistemas extraordinariamente complejos y se tiende a dar un tratamiento holístico, o sea, completo de la anatomía y fisiología humana, porque no sabes muy bien qué influye en qué. Y pasa, por ejemplo, también pasa en los sistemas informáticos. Seguro que a todos os habrá pasado de repente algo deja de funcionar. Dice, pero, y de repente te das cuenta, si toqué no sé qué cosa en la configuración. Y te quedas a cuadros porque dices, ¿qué tiene que ver el tocino con la velocidad? Pero si la configuración de este servicio no tiene nada que ver, pero lo reviertes, lo vuelves otra vez a su sitio y aquello vuelve a ir. Y al final quedas sin saber qué ha pasado, pero aquello vuelve a ir. Entonces, pensaba en todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué se hace ahora con el Big Data? Pues se toman todos los datos, oye, ya veremos si no sirven para algo o no. Después hacen estos análisis y lo que no sirve lo descartas. También se nota en que, fijaros que aquí tenemos clase 1 en la salida, ¿y qué valores tenemos para C? El 1, el 2 y el 3. Y aquí tenemos clase 2 y también tenemos de 1, de 2 y de 3. Tenemos de todo. Lo cual quiere decir que no tiene nada que ver. ¿Vale? Bueno, pues esto también te aporta información sobre lo que se llama reducción de variables. Y ahora lo veremos en el tema siguiente también. Vale, problema 2. Este meramente os lo voy a dejar un poco planteado y ya lo vais terminando vosotros. Creo que lo... A ver... no, a ver, PR. No, lo tenía aquí, perdón. Oder. Sí. Vale, este os lo voy a subir por lo que acabo de hacer enterito resuelto. Una pregunta. El museo te dice que si hay alguna clase que puedes obviar, creo que eso es una C. Claro. Entonces, al final en el enunciado, sí, dice, a eso lo anterior, alguna información que se nos ha dado sobre los individuos no era realmente necesaria, sí la característica C, obviamente. Porque no aparece en las reglas, independientemente de su valor, no se usa para discriminar. O sea, no es relevante para esto, para discriminar en esas dos clases. Luego, a lo mejor, las grandes compañías lo almacenan y lo gastan para otra cosa muy distinta, que nunca se sabe. ¿Para qué puede ser relevante? A lo mejor para venderte champú. El ejemplo del pelo, ¿no? Pues eso. Dime. Por ejemplo, ahí no hubiera pasado eso, sino que la sociedad tendría que tener en cuenta Claro. las condiciones que tocaba y ya está bien terminado. Vamos a ver, si no hubiera pasado esto, entonces habrías tenido que seguir dividiendo por la clase C, que era la única que te queda para dividir, ¿vale? Puede resultar que incluso así no llegas a nodo hoja. Por cierto, se me ha olvidado, pregunta a vuestro compañero, ¿y si no te ha pasado esto, qué? Pues sigues dividiendo, pues sí, sigues dividiendo por la única característica que te queda entonces.
pero aún así podría ocurrir el caso de que no llegases a nodo hoja. En ese caso, lo que ocurre es que no tienes suficiente muestra y suficientemente diversa como para poder resolver este problema. Esa es la solución. Eso puede pasar con Sí, puede pasar. Puede pasar. En un caso real puede pasar perfectamente que te encuentres al final que no. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Lo contrario de antes. Bueno, pues puede pasar que alguno no te aparezca, la quitas. Pero puede pasar que no tengas suficiente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Que eso os ocurre. Quitar una cosa. No puedes quitar. En realidad te falta. Coger, no exactamente más datos, sino datos para todos los individuos que sí resulten relevantes para este problema. ¿Y cómo lo sé? Pues tú coge datos y prueba, ¿vale? No está nada claro. Bueno, ejercicio 2. En ese problema, un individuo vendría caracterizado por los atributos A, B y C, cuyos valores posibles son A1, A2, B1, B2 y C1, C2. Sea la muestra de 8 casos, cuyos valores vienen dados por la siguiente tabla, en la que también figura la clase de entre 4 posibles. Obtener el conjunto mínimo de reglas para realizar la clasificación usando el método ID3 y explicar los pasos, y lo mismo, a la vista de las reglas obtenidas, alguna información no es relevante, si es así, cuál y por qué. Vale, ¿por dónde empezamos siempre con estos problemas? Cálculo de la entropía global. Entonces, problema 2. Entropía global igual a menos la suma de P sub I por el logaritmo de P sub I para I igual a 1 ¿hasta cuándo? Por cierto, ¿cuál es el índice límite aquí? La entropía siempre la estoy calculando inicialmente sobre la clase de salida. 4. Yo tengo aquí 4 posibilidades, ¿vale? Igual a 1 hasta 4. Y ahora de eso, siempre que tal que PI distinto de 0, claro, o sea, son la suma para esos 4 que no sean distintos de 0. Vale, menos de aquí, P1, ¿qué da? 4 octavos. 4 octavos. Octavos. Logaritmo en base 2 de 4 octavos, que es un medio, ¿no? Más P, a ver, clase 2, 2 octavos. 2 octavos, que es un cuarto, logaritmo en base 2 de 2 octavos, más clase 3, 1 octavo, y clase 4, 1 octavo, ¿vale? 1 octavo, logaritmo en base 2 de 1 octavo, más 1 octavo, logaritmo en base 2 de 1 octavo. Bueno, pues esto lo hacéis, ¿vale? Ya sabéis que esto será menos un medio, ¿vale? Esto es el logaritmo en base 2 de un medio, que es menos 1, ¿vale? Y ahora más un cuarto, el logaritmo de esto de aquí es menos 2, más un cuarto por menos, a ver, menos 3, más, no, perdón, más un octavo por menos 3, más un octavo por menos 3, ¿vale? Y esto da igual a 1,75 bits de entropía inicial. ¿Y ahora qué? Ahora hay que ver si dividimos por A, por B y por C, ¿no? Atributo A. Atributo A. Probabilidad de que A sea igual a A sub 1 y clase 1. A ver, probabilidad de que A sea A sub 1. 1, efectivamente. Si A es igual a A sub 1, la clase ya es 1. 4 de 4. ¿Vale? A ver, un momento. Sí, exactamente, que esto da 1, efectivamente. Y ahora, las otras probabilidades de A igual a A sub 1 y la clase 2, de A igual a A sub 1 y la clase 3, y de que A sea igual a A sub 1 y la clase 4, esto da 0. Claro, si la probabilidad de da 1 en 1 no tiene 0 en tal. Con lo cual la entropía esta de aquí, la H1 aquí, me da 0. ¿Vale?
1 logaritmo de 1. Vamos a ver, del mismo modo, probabilidad de que A sea igual a sub 2 y clase 1, etcétera, etcétera, A sea igual a sub 2 y clase 4, no lo voy a copiar todo, ¿vale? Pero esto es 0, esto es igual a 2 cuartos, que es un medio. A ver, no me equivoqué, ahora es un cuarto, y esto es un cuarto. Vamos a mirarlo aquí bien, de que A sea igual a sub 2, que son estos de abajo, a ver, A sub 2, sí, son los 4 de abajo, efectivamente, me quedan 2 en la clase 2, 1 en la clase 3 y 1 en la clase 4. Vale, pues me calculo también la entropía, esta H2, con la suma esta, y me tiene que dar 0,75 bits. Luego, la entropía de A, ¿cuánto vale? A ver, la entropía de A, ¿cuánto vale? Ahora hay que promediar estas dos. 0,75 por 0, exactamente, 1,75 por 0,5, esto es un medio por 0, exactamente, más un medio por... a ver, un momentito. Sí, por 0,75. Más un medio por 0,75. ¿Me da esto 0,75? No, me he equivocado, perdón, por eso no me cuadraba aquí. Esto de aquí no da 0,75, que me he equivocado al copiar. Esto de aquí da 1,5. Vale, es que he copiado mal de abajo. Vale, y ahora que me queda 1, vale, de aquí más un medio por 1,75. Y esto da 0,75 bits. Entonces, el incremento de entropía provocado por A es igual a H menos HA, que es 1,75 menos 0,75 igual a un bit. Claro. Medios partido por 2, 3 cuartos. Hacer una fracción. 1,5 son 3 medios, partido por 2, 3 cuartos, 0,75. Vale, entonces me queda un bit. Bueno, os voy a dejar para que hagáis la de HB. Si hacéis la del atributo B, os doy la solución para que lo tal os queda H1 igual a 1, H2 igual a 1,5 y la HB me da 1,25. Aquí lo que pasa es que las probabilidades no son las mismas. Fijaros que en B2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Las probabilidades de B1 y B2 no son las mismas, con lo cual el promedio no sale el mismo, aunque cada una de ellas sí que se haga lo mismo que antes. Y entonces me queda que el incremento debido a B de la entropía resulta ser igual a 1,75 menos 1,25, que me da 0,5 bits. O sea que aquí vais a tener 0,75, aquí vais a tener 0,5, de momento va ganando A. Y si hacéis la de la C, atributo C, me queda la H sub 1 me sale 1,5, la H sub 2 sale también 1,5 y la HC es un medio por 1,5,
más 1/2 por 1,5, que eso da 1,5, claro. Y el incremento de entropía de C es igual a H menos HC, y esto da 1,75 menos 1,5, esto da 0,25 bits. ¿Vale? Entonces, se elige el atributo A. Os doy la tabla que queda. A igual a A sub 1, A igual a A sub 2. Caso, atributo B, atributo C y clase. Caso, atributo B, atributo C, clase. Aquí quedan el 1, el 2, el 3 y el 4. Y aquí es B1, B1, B2, B2, C1, C2, C1, C2, y la clase es la 1. Aquí caso 5, 6, 7 y 8, B1, B1, B2, B2, aquí C1, C2, C1, C2, y la clase es la 2, la 2, la 3 y la 4. ¿Vale? ¿Qué vemos aquí? Lo cual ya nos plantea una regla. Si A es igual a A sub 1, clase es igual a 1. Simplemente. Y aquí, ¿qué vemos? Aquí hay que separar, ¿vale? Bueno, pues ya lo termináis vosotros. Aquí hay que probar el atributo B y el atributo C, ver cuál separa, ¿vale? Hay uno que separa, efectivamente, y luego ver si os queda nodo hoja, que uno os quedará nodo hoja y el otro no. ¿Vale? Entonces el resultado es que aquí se separa en dos, uno es nodo hoja y el otro se separa nuevamente en dos, que sí que ya son nodos hoja, ¿eh? Y os quedan 4 reglas, ¿vale? Una, la que acabamos de ver, otra que os va a quedar aquí, otra aquí y otra aquí, ¿eh? Salen 4 reglas. Pero entonces has dicho que o sea, que hay una ocasión que no llegas a nodo ojo, o sí que llegas a nodo hoja siempre, en este ejercicio digo. En este ejercicio llegáis a nodo hoja siempre, acabamos de llegar a uno, luego cuando sigáis dividiendo ahora, veréis que vais a llegar a otro, y la otra rama sigue todavía dividiéndose en otros 2 nodos hoja. Y sí, aquí en este caso llegas a 4 nodos hoja y os deben salir, si lo hacéis bien, 4 reglas. ¿Vale? Bueno, a partir de ahí, ¿podéis contestar ya a la pregunta de si toda la información es necesaria? No, de este ejercicio no voy a subir del primero. Este lo termináis vosotros, que si no ya os lo doy todo hecho. ¿Va a ser necesario o no va a ser necesario toda la información? Porque si F2 tendrás que ver cuál es la C. Claro, o sea, si aquí estás dividiendo y luego vuelves a dividir y solo tienes 3 características, has llegado en algún momento a tercer nivel. Si has llegado a tercer nivel, es que has usado las 3 características, al menos en algún caso. Luego sí que es necesario. ¿Y si no llegas a un nodo hoja, se pueden hacer reglas? No, si no llegas a un nodo hoja, no se pueden hacer reglas. Te quedaría una de esas reglas desagradables de si no sé qué y no sé qué, entonces A o B. Cosa que yo os dije que en consecuente de la regla es muy malo. ¿Vale? Porque terminas, el problema de eso siempre de poner OR, los consecuentes es que al final terminas sin saber qué hacer, en algún caso. ¿Vale? ¿Claro? Bueno, pues vamos a empezar el siguiente tema. Siguiente y penúltimo tema, que os lo he subido también.
Vale. Ya hemos visto, a ver, en el tema de aprendizaje, ¿por qué era necesario el aprendizaje? Porque no siempre era posible extraer las reglas de los expertos y había que extraerlas de casos reales. Por cierto, este no es el único. Y entonces, aprendizaje sintáctico. Al final tienes unas reglas con valores simbólicos, de los de sí, concepto, igual, tipo, entonces hacer tal y cual cosa. Y para eso está el método ID3, entre otros, que es el único que hemos visto, pero hay más, hay otras posibilidades, que usan también la entropía, pero de otra manera y tal. O que no necesariamente se basan en árboles. Y ahora vamos a ver la siguiente posibilidad, que es el aprendizaje estadístico. Voy a dar una introducción, las definiciones y la notación y algún algoritmo para clasificación supervisada. Primero, volviendo al tema 1. Clasificamos de varias maneras la inteligencia artificial, pero una clasificación que hicimos era en IA simbólica, bueno, otra no la llegamos a hacer esta, ¿vale? Una clasificación posible era en inteligencia artificial simbólica y no simbólica. Si os expliqué qué era la inteligencia artificial simbólica, sistema físico de símbolos. El sistema físico de símbolos posee los medios necesarios y suficientes para producir acción inteligente general. Aquí, todo lo que hemos visto pertenece ahora a esta clase. Y recordad que aquí teníamos esto, el mundo, aquí el tiempo va pasando, aquí tenemos estado actual, estado futuro, aquí tenemos el sistema de símbolos, aquí tenemos las reglas, sistema de símbolos que son la representación del mundo en el estado actual, y aquí tenemos otra representación del mundo en el estado futuro, que nos permite hacer una predicción sobre qué va a pasar. Cuando hemos dicho que recogíamos datos de la gente, recogíamos, por ejemplo, la edad. La edad es un símbolo, o sea, hay una casilla en la memoria del ordenador que dice 30, que dice 20, que dice 54, en una cierta notación, que son unos bits que representan un número entero que sabemos que representa la edad. O sea que en realidad a un trocito de la memoria del ordenador le estamos asignando una entidad en el mundo real, que es la edad de un sujeto, y así sucesivamente. También había símbolos muchísimo más complicados y todas estas cosas, y con ellos hemos visto que razonábamos. Vale, pero el problema fundamental de todo esto, y que ya lo comentamos, era ¿cómo se construyen los símbolos? La IA no simbólica, en vez de dar formas de construir estos sistemas de símbolos, que evidentemente los humanos construimos con nuestro sentido común, dice que no hay por qué. Que lo que hay que hacer es lograr máquinas inteligentes simulando procesos naturales. Especialmente lo que ocurre en las redes neuronales naturales, que están basadas en que unas unidades básicas, las neuronas, funcionan en paralelo y se interconectan entre sí. Al final, los humanos terminamos efectivamente construyendo símbolos, pero a diferencia de los ordenadores, nuestros símbolos no están almacenados en un lugar concreto. Es decir, no tenemos una neurona de reconocer abuelitas, ¿vale? Evidentemente reconocemos a nuestra abuela, pero ¿en qué parte del cerebro está eso? ¿Qué significa? ¿Hay alguna posición de memoria o alguna neurona o grupo que... Sí, hay grupos que se activan ante determinados estímulos, pero no sabes ahí cómo está la información representada, ni cada grupo pertenece a un símbolo en concreto, ni nada parecido. Y sin embargo somos capaces de pensar. Así que alguien dijo, ¿por qué estamos empeñándonos en hacer símbolos para todo? ¿No podríamos estar intentando reproducirlo a través de medios que emularan el funcionamiento real de los sistemas vivos inteligentes? Volviendo al principio, el principal problema que impedía a la IA simbólica construir auténticos sistemas inteligentes, recordad que era el problema del ligado de símbolos, el symbol grounding. O sea, ¿cómo hago corresponder determinado símbolo con determinada entidad real? Más aún, ¿cómo construyo ese símbolo? ¿Cómo sé que es ese símbolo el que necesito construir y no otro? O sea, ¿cómo se construyen los símbolos? ¿Qué símbolos o categorías son necesarias para modelizar correctamente un problema? Y luego, ¿cómo conectar los símbolos por la realidad? A ambos problemas pasaba por obtener con sistemas sensoriales datos sobre las entidades del mundo real. O sea, un ordenador aislado no va a funcionar, pero un ordenador con sensores y actuadores, recordad que era el funcionalismo robótico. En el funcionalismo simbólico,
Yo no tenía cómo resolver absolutamente este problema y alguien sugirió en los años 80 que quizá con el funcionalismo robótico yo pudiera recoger datos de los sensores del robot, construir un modelo con ellos y después actuar en el mundo real. Aquí, ojo, sistemas sensoriales, entenderlo en un sentido muy genérico. Tanto sensores que recogen magnitudes físicas como la luz, la imagen, el sonido, la temperatura, etcétera, etcétera, cámaras que ven el exterior, pero también sensores que recogen datos, por ejemplo, encuestas, observación de comportamientos, datos de la posición de un dispositivo móvil. O sea, pueden ser robots, entre comillas, robots software, que se pasean por la red, por ejemplo, recogiendo información de las cookies que los usuarios incautamente les proporcionáis. Bueno, les proporcionamos todos, pero tratar al menos de usar navegación privada, que menos. Bueno, los problemas antes mencionados se pueden reformular de dos maneras. Primero, el problema de la clasificación. Dado un grupo de individuos o de casos, ¿en cuántas clases o tipos se le debería dividir de modo natural? Si yo tengo una enfermedad, por ejemplo, hay varias variantes de la misma. ¿Cómo distingo la una de la otra? ¿Tienen las mismas consecuencias en todos los sujetos? ¿De qué factores depende esas consecuencias? ¿De que sea hombre, mujer, menor, mayor, de que tenga patologías previas, de que muchas cosas? Entonces, claro, el problema ahí es ¿cuántas clases tengo que hacer? Por ejemplo, incidencia de COVID-19 en la gravedad de niños, adultos, o niños, jóvenes, adultos, ancianos, o divido más, niños de 0 a 3 años, niños de 6 a 12 años, ¿o qué? Adultos jóvenes entre 12 y 20 o en 20 y 21 da lo mismo. ¿Qué hacemos ahí? ¿Cuántas clases realmente representan a este problema siendo diferentes para la característica que en la que estamos interesados? ¿Vale? Y hecho esto, dado un individuo un caso nuevo no perteneciente a un grupo, ¿en qué clase le incluyo? En la clase de los graves, de los menos graves y tal, ¿cuántos estadios de gravedad debería dividir aquí? Eso es un problema, la clasificación. La clasificación son varias clases. Primero, ¿cuántas clases deberá haber y cuáles son? Y luego, ¿en qué clase pongo a cada individuo nuevo que me viene? Y luego el problema de la aproximación, que es parecido. Dado un grupo de individuos o de casos, cada uno de ellos da una respuesta. Ante un individuo o un caso nuevo, ¿qué respuesta podemos esperar? Aquí, bueno, luego os pondré algún ejemplo más, pero estos son los casos en los que en la clasificación la salida del sistema sería una etiqueta simbólica que te dice a qué clase pertenece el individuo. Muy susceptible a la enfermedad, poco susceptible, nada susceptible, inmune, por ejemplo. En la aproximación, yo lo que tendría sería una función de salida normalmente numérica, por ejemplo, probabilidad de que deba ser ingresado en UCI, y eso es un número en 0,1. El segundo problema podemos suponer que existe una función que no conocemos, que toma como argumento al individuo y devuelve la respuesta. Dado una persona P, f de P da la probabilidad de que presente una cardiopatía. El objetivo es construir la función f. De tal modo que a mí me viene un individuo nuevo, yo cojo sus casos, lo pongo ahí, le aplico la función y me da un número en 0,1. Si es un número de 0,9, le digo, haga usted el favor inmediatamente de hacer deporte, de comer más sano, de tal. Si es un 0,1, le digo, no se preocupe. No quiere decir eso que no pueda tenerla, pero, ¿vale? En ese caso, el primer problema, ¿vale? ¿Qué pasa? El problema de la clasificación podría verse como, dice, ¿son tan distintos los dos problemas? Bueno, en realidad no. El problema de clasificación puede verse como encontrar la F que, dada a un individuo, devuelve valores distintos según la clase a que pertenece. O sea, si yo tengo aquí una serie de clases, clase 1, lo que os decía antes, clase 2, clase 3, pues voy a hacer una cosa. Voy a asignar arbitrariamente a la clase 1 el número 1, porque me apetece. A la clase 2 el número 2 y a la clase 3 el número 3. Y entonces voy a tener una función de P que va en el conjunto 1, 2, 3. O que era un número entre 0,5 y 3,5 y entonces al final se lo pego a la categoría que más se aproxime. Pero esta asignación al fin y al cabo es arbitraria.
¿vale? Notad esto. Las clases son etiquetas que ponemos. Y si les queremos asignar números para luego reconstruirlas como salidas de una función numérica, podemos hacerlo. Entonces, los dos problemas son formalmente muy parecidos. Desde ahora, un individuo va a venir definido por una colección de datos que están asociados al individuo, y esa colección de datos la vamos a organizar como si fueran las componentes de un vector. A diferencia de los vectores normales, en un vector tú siempre tienes un vector de números. Es decir, todas las componentes son de la misma clase de cosa, números reales generalmente. Aquí no. Aquí vamos a asumir que las componentes de esa colección de datos que pegamos al sujeto pueden ser cualesquiera cosas y encima cosas mezcladas también. Los valores de estos datos pueden ser números enteros o números reales, dato numérico. También puede ser elementos de un conjunto discreto no ordenado, que eso se llama el dato categórico. Y también elementos de un conjunto discreto ordenado. Discreto quiere decir número de elementos finito. ¿Vale? Por ejemplo, yo hago una encuesta y pregunto, ¿a usted qué color le gusta más? Y le doy una serie de opciones. Rojo, verde, azul, amarillo, negro, tal. Tú puedes decir uno de ellos. Es un conjunto discreto, por tanto un conjunto finito. Pero está ordenado de alguna manera. Ordenado quiere decir, en términos de conjuntos, que para cualesquiera dos elementos, tú puedes decir si uno es mayor que, menor que o igual que el otro. Eso es ordenado, que puedes establecer una relación de orden. Os recuerdo la álgebra de primero que quizá también visteis. Relaciones de equivalencia y relaciones de orden. ¿Está este conjunto ordenado en principio? En principio no. ¿Puedes establecer un orden en él? Sí, más o menos, pero es un orden absolutamente artificial. Puedo decir que ordeno por las componentes RGB y después pues ordeno por la suma de las componentes RGB. Para los que tengan igual suma, le pongo primero que tenga más suma de la componente R y G. Y para los que tengan la misma de las dos cosas, la que tenga mayor componente R. Pues vale, es una ordenación que he establecido. Pero en general los espacios vectoriales no son ordenables. ¿Vale? Y esa ordenación es arbitraria. Sin embargo, dame un ejemplo de conjunto discreto ordenado, que sería dato ordinal. La edad, sí, la edad, por ejemplo, tomada como años enteros, efectivamente tiene uno dentro de un conjunto, por ejemplo, entre 0 y 105 años, digamos, o 110, la persona más anciana del mundo, y efectivamente entre dos cualesquiera siempre puedes ordenarlos de un modo natural. ¿Qué? Bueno, puede ser 122, sí, la que sea, ¿vale? Pues entre 0 y tal está debidamente, aunque eso varía, lógicamente. Bueno, pues entonces puedes ordenar de modo natural. Por ejemplo, niveles o categorías. Categoría de un empleado en la administración pública. No sé si lo sabéis, pero estamos ordenados por A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3 y tal. O nivel de estudios, por ejemplo, pues va desde primarios, secundarios, formación profesional, grado, licenciatura, doctorado o lo que sea. Que hay algunos que están naturalmente ordenados y otros no. Y hay que tratarlos de un modo un poco diferente también. Y luego también puede haber lo que se llama el dato funcional. Es decir, que de cada individuo tú coges una función de la longitud, de la posición, del tiempo y tal. Hay posibilidades. Por ejemplo, cuando mides la evolución temporal de un individuo, de una persona, de un niño, ¿vale? Le sigues el pediatra, lo va siguiendo. Entonces puede coger efectivamente su edad y tal, pero ejemplo de dato funcional. La gráfica de la estatura en función de la edad. Esto es una función, ¿vale? El niño va creciendo, crece más, tal, luego poco a poco se va estabilizando ya en su estatura final, a lo mejor da un estirón luego, y así. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que tienes es una función. Y esto se puede guardar también y se puede procesar. Y hay formas de hacer estadística que son distintas si lo haces con números, si lo haces con dato categórico, con dato ordinal o con dato funcional. Y hay libros enteros escritos sobre modelos estadísticos para estas cosas. Pero solo que lo sepáis distinguir. Sea como sea, a cada uno de estos datos lo vamos a llamar característica. De modo que decimos que tenemos un vector de características. Vector en sentido generalizado. El de una persona podemos medir peso, estatura y edad como valores numéricos. El género, la raza o el color de pelo como datos categóricos. El nivel de estudios como dato ordinal. Podemos guardarle un electrocardiograma
como dato funcional. ¿Vale? Tomamos ahí, lo ponemos dentro y tal. Y al final tendríamos un vector que tiene varias cosas. Aquí tiene etiquetas, por ejemplo, que son los datos categóricos, luego tiene números, que son el peso, luego tiene tal, luego tiene una función aquí pegada. Todo eso lo puedes guardar en general. Lo guardas en una base de datos. El problema del SQL, por ejemplo, es que para guardar cosas dispares o para guardar funciones, pues no está muy pensado. Ahora están de moda las bases de datos no relacionales, tipo, ¿vale? MongoDB y esas cosas que habréis oído hablar. Bueno, sea como fuera, los guardas. Y ahora, la notación que vamos a usar. Una letra usual, bueno, voy a parar 5 minutos y continuaremos con todo esto de... Sí. De los ejercicios voluntarios, el 2B, A ver, no me acuerdo, a ver, de los que os de puse. Bayesiana, Había uno, el primero era una predicado. de predicados, sí, de proporciones lógicas y tal, que creo que era para hacer y ya está. No había parte voluntaria, creo recordar. No, O pero, sí, sí que la había, sí. Había bueno, una que era perdón, hacer sí, la resolución, sí, efectivamente. perdón, de los ejercicios obligatorios, que me he rayado. Vale. El 2, el B y el C, vale, he hecho el C, que era lo de... Bueno, A ver, que me acuerde, porque si no, no me voy a acordar. A ver. Sí, aquí está. Dime. el B es simplemente calcular la intersección de las probabilidades, ¿no? Porque pone simultáneamente y en el otro... Claro, pero no tienes la probabilidad de que el profesor llegue tarde, porque para calcularla tienes que sacar... O sea, te tienen que decir algo, porque depende de otras cosas. Ya, pero lo puedes hacer. Tú puedes plantear la probabilidad como intersección, como AND, y empezar a factorizar. Ah, o sea, factorizó absolutamente todo. Haz lo que necesites hacer. Vale, vale. Haz lo que Pensaba era necesites simplemente hacer. una multiplicación y digo... Vale, vale. No, cuidado. Y además no puedes multiplicar así tan alegremente por como si fueran todas independientes. No lo son. Claro, por eso te lo preguntaba. Es que no lo son. Tienes que primero dibujar la red bayesiana y factorizar apropiadamente. Y cuando factorices apropiadamente es cuando puedes corresponder la B y la C, si no, no. Vale, vale. ¿Vale? Pues nada, gracias. Vale. Clasificación.
Bueno, pues vale. Para comenzar en lo que sigue, y la anotación vale tanto para lo que queda de este tema como para el siguiente, de redes neuronales, también usaré la misma notación consistente. Hemos dicho que el individuo tenía un vector con características asociadas a él. Pues bien, una letra normal designará una característica, el peso, la estatura, lo que sea. El subíndice indica cuál de entre las características ordenadas es, y el superíndice a qué individuo corresponde. Una letra en negrita designa al individuo considerado como vector de características, o cuando lo escribáis vosotros podéis poner X en negrita, o como no tenéis negrita, X con una barrita arriba o algo así para indicar que es vector de características. El vector de características llevará siempre, o si lleva algo, llevará un superíndice, porque es el vector asociado a un individuo. No lleva subíndice porque se entiende que abarca a todas las características, cada una de ellas sí lo lleva. Entonces, n será el n mayúscula, el número de individuos de la muestra recogida, y p el número de características recogidas para cada uno. Por ejemplo, para un grupo de 100 personas, 100, se han medido el peso en kilogramos, la estatura en centímetros, la edad y el color de pelo, y esto por tanto da p igual a 4. Cada individuo se representará como un vector X en negrita, o si queréis, X sub I, ¿vale? Que tendrá aquí X super I 1, X super I 2, X super I 3, X super I 4, con I igual desde 1 hasta 100 al número de personas. Y aquí, por ejemplo, la X1 será, decimos que es el peso, la X2 que es la estatura, la X3 la edad y la X4 color de pelo. Naturalmente, el orden que elegimos para las cosas es totalmente arbitrario, pero siempre que seamos consistentes todo el rato. No, normalmente la notación empieza el índice del vector en 1, sí. Suelen, en la mayoría de los libros de reconocimiento de patrones, suelen empezar los índices desde 1, lo cual es una muy mala idea, como bien sabéis, pero es lo que hay. Esto es herencia de Fortran, que es un lenguaje ya casi fallecido, pero que todavía sigue coleando por ahí, con bibliotecas en Fortran metidas dentro de otros programas y tal. Algún día os contaré una historia de terror que me pasó con un bug que estuve varios días para depurar por culpa de una biblioteca que hacía las cosas al revés. O sea, que Fortran, por ejemplo, te acostumbra a empezar en 1 y de almacenar las cosas por columnas en vez de por filas. Los arrays, las matrices internamente se almacenan por columnas en vez de por filas. Y claro, tú las coges y pues no pasa nada, porque si las coges con los índices correctos y el interfaz está bien hecho y el API está bien hecho, pero luego resulta que al dividir y mandar cada cosa a un procesador me iba más lento en vez de más rápido. Y era porque la memoria estaba, en vez de toda pegada en el mismo núcleo, estaba repartida entre varios núcleos, hasta que averigué aquello. Bueno, pues cosas de estas os las encontraréis, porque... Pero ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Aquí los vectores los guardáis y tal, y entonces tienes que en estos vectores no necesariamente todas las componentes son del mismo tipo. Algunas pueden ser números reales y otras pueden ser otras cosas. Las tres primeras aquí, fijaos que son números enteros. Kilogramos, centímetros, edad. Y la última es un conjunto, está una etiqueta tomada de un conjunto discreto con valor negro, rubio, castaño. Cada entidad caracterizada por el vector X super I lleva aparejada una salida. Y esa salida es o bien la clase a la que pertenece, si estamos en un problema de clasificación, o bien el resultado de la observación o el experimento, que llamaremos I super I. Y esto se escribe como un par formado por un vector y su salida. O sea, ¿cuáles son las características del individuo que tienes en la entrada? Vale, ¿y ese individuo de qué clase era? ¿O a qué clase le puedo asignar? O bien, ¿cuál es su salida numérica cuando ha hecho algo? Vamos a ver, X es la entrada al sistema y C, o en su caso Y, es la salida. C siempre es dato categórico, tomado dentro de una etiqueta, ¿vale? De uno dentro de un conjunto de ellos. Y puede ser numérico, categórico, ordinal o muy raramente dato funcional. Y puede ser casi cualquier cosa. Ejemplo, para que os aclaréis, sea un conjunto de clientes registrados en una web que han interactuado con la web de una tienda online. De ellos hemos guardado el sexo como X sub 1, la edad como X sub 2, el tiempo total de interacción como X sub 3 y el número de páginas del dominio visitadas como X sub 4.
También hemos guardado el importe total de los artículos adquiridos y, que es nuestra salida, que la vamos a considerar nuestra salida y puede valer 0 si no compraron nada. Un problema de clasificación podría ser dividir los clientes registrados, de acuerdo a su sexo, edad, tiempo total de interacción y número de páginas, en ojeador ocasional, cliente interesado, comprador potencial y comprador seguro. Un problema de aproximación podría ser determinar el valor del importe de lo comprado a partir de las variables de entrada. O sea, construir la función x tal que f de x de la y sub i. Lógicamente podéis asumir que siempre los datos de entrada muchas veces vienen con ruido y la salida siempre va a ir con ruido, que quiere decir que al final yo no tengo realmente f de x sub i igual a un y sub i. Lo que tengo de verdad es que esto es igual a y sub i más un ruido aleatorio que puede depender de la xy. ¿Por qué? Porque en realidad yo no tengo el importe de lo que yo predigo, el importe de lo que compraron, pero ¿de verdad creéis que vamos a predecir exactamente el importe de difícil? Seguramente predeciremos el importe, no prediremos, el importe con un cierto margen de error que viene aquí, en esta formulación, modelizado como una función que normalmente es una distribución estadística, por ejemplo, una distribución normal o una distribución de Bernoulli o una distribución de algún otro tipo que generalmente se le suma o se le resta a la variable de salida. ¿Vale? Acotar el error es una cosa también importante en estos sistemas. Se llama, pues, aprendizaje estadístico. Es el conjunto de técnicas que sirven para construir o los clasificadores. Aquí te decimos si tenemos comprador potencial, la categoría y tal, si hacemos un X sub i y C, ¿vale? Yo quiero algo que me dé C a partir de las X, o que me dé la Y a partir de las X, o sea, quiero la F, ¿no? Entonces, ese conjunto de técnicas que construyen esos clasificadores o esas funciones F a partir de muchos vectores de características. Yo tengo que haber cogido las características esas de un segmento muy amplio de la población, o como hace el Big Data, de toda la población, ¿vale? Y a partir de ahí tratar de construir el algoritmo que me da C o la función que al darle los valores me da C para otro dato nuevo que no necesariamente tenía entre los que he visto. Generalmente esos algoritmos suelen ser iterativos, o sea, se les van presentando casos, o sea, individuos, y el algoritmo cambia valores internos que luego se usan para representar la clase de salida o el valor de F, ante un caso nuevo que es distinto de los que se les han presentado ya. A este proceso de cambio se le llama entrenamiento y al conjunto de casos presentados y usados en él las muestras de entrenamiento. De modo que en principio yo recopilo datos, con ellos construyo, que se dice entreno un clasificador, y ahora me viene un dato nuevo y lo pongo. El caso de la medicina basada en la evidencia, o sea, montones de datos que se han ido recopilando en la bibliografía de los registros de los hospitales y tal, con ellos construimos algo que te da la probabilidad de que ese señor tenga tal, y ahora te viene un nuevo enfermo y metes todos sus datos en el sistema para a partir de aquí obtener la salida. Vale, pero si eso ya lo estábamos haciendo, ¿no? MySQL, los sistemas expertos. Si el enfermo es no sé qué y es no sé cuántos y no sé cuántos, entonces tal cosa. ¿Vale? Pero aquí no estamos construyendo explícitamente un sistema de reglas, sino que estamos construyendo un algoritmo al cual tú le das una entrada, él hace unas operaciones por ahí dentro y te saca una salida. Operaciones generalmente numéricas. ¿Cómo es posible esto? ¿Qué hay dentro de estos clasificadores para que funcionen bien? Esa es la idea que vamos a ver ahora. Los clasificadores dependen, lógicamente, de parámetros. O sea, cuando tú tienes aquí una F, aquí entras con un vector X, y te sale una salida. Esta F tiene parámetros numéricos que hay que ajustar. Para haceros una idea, es algo así como si yo tuviera y igual a ax cuadrado más bx más c. Yo le doy a esto una entrada x, en este caso mi vector solo tiene una componente, hago esto y aquí me sale un cierto valor de y. ¿Vale? Evidentemente, ¿de qué depende el valor que me salga de y? Depende de la x que le dé, claro, una entrada distinta da, pero depende también, lógicamente, de los valores de a, b y c. Pues estos valores son los parámetros
¿Son constantes o variables? Vamos a ver, la X es variable, la Y es variable. De hecho, se dice que esto es la variable independiente, porque varía de por sí, y esto es la variable dependiente en las funciones. Y esto de aquí, ¿los parámetros son constantes o son variables? Cuando yo uso el clasificador, son constantes. Cuando lo entreno, son variables que yo voy cambiando, es decir, en el entrenamiento, ¿vale? El conjunto de entrenamiento, que es X, Y y Y para muchos individuos Y, es fijo, como si fuera constante. Y porque es el que he cogido y es el que uso. Y los parámetros cambian. Se dice a veces también en estadística que se ajusta el modelo, es decir, se estiman los parámetros de un modelo que dé cuenta de la salida relacionada con esas entradas. En el uso, sin embargo, ¿vale? La entrada es variable y los parámetros son constantes. Para ser exactos, son constantes porque se fijaron en la fase de entrenamiento. ¿Veis la idea de esto? Claro, se puede hacer de la forma más sencillito, con 3 números reales. Ahora los ejemplos van a ser enormemente más complicados, con cientos, incluso miles de parámetros, en redes de Deep Learning, decenas de miles de parámetros, y eso da muchos problemas, pero luego lo comentaremos. Pero también se pueden hacer modelos más sencillos. Bueno, pues ahora, si un clasificador o un aproximador, que para el caso veis que son un poco, estoy tratando a la vez clasificadores y aproximadores, porque en realidad el clasificador no es más que un aproximador al cual le he puesto etiquetas de salida, ¿eh? O sea que si un clasificador o aproximador se entera con una muestra de entrenamiento para la cual conocemos la salida, la clase real o el valor de X sub I, decimos que estamos ante un algoritmo de clasificación supervisado. En caso contrario, es no supervisado. O sea, los algoritmos supervisados conocen para la muestra tanto la entrada como la salida. O sea, cuáles son las características de entrada y qué ocurrió. Me lo he guardado. Lo tengo y lo uso. En caso contrario, si no sé la salida, entonces tendré un clasificador no supervisado. No podré tener un aproximador no supervisado. Pensadlo y veréis por qué. El aproximador es una función que me va a dar un valor numérico para la salida. Pero si yo no conozco ese valor numérico de la salida para ninguna entrada, ¿qué valor voy a dar? Podríais arguir que para un clasificador pasa lo mismo. Si no sé en qué clase puede estar, ¿cómo voy a saber la clase? Aquí es distinto y ahora veremos por qué. Es distinto porque aunque no sepa en qué clase va a estar, el sistema va a ser capaz de encontrar que existen clases. Y decir que estos forman una clase, aquellos forman otra clase. Pero esto es la clase de los enfermos, o es la clase de los graves. No, eso ya lo dirás tú. Eso ya lo dirá el programador cuando los vea. El sistema lo único que puede llegar aquí a saber es que hay clases, o sea, hay comportamientos y salidas distintas. Bueno, denotaremos por clase de X y o por f de X y la salida del clasificador o aproximador ya entrenado. Los algoritmos de aprendizaje estadístico supervisados parten de un conjunto de datos con salida conocida. Problema de clasificación, X sub I, C sub I, y se dice que es de datos etiquetados. Y a esto, la salida se le llama la etiqueta. En la bibliografía en inglés, labeled data y label. Los C sub I son las etiquetas. Si esta aproximación tendremos un conjunto X sub I. Bueno, es muy normal dividir el conjunto de datos etiquetados o conocidos en dos subconjuntos. Uno de ellos se usa como conjunto de entrenamiento y el resto se usa como conjunto de test. ¿Por qué creéis que se divide? Yo tengo una serie de datos, los he cogido, sé lo que les sale y con ellos entreno un clasificador. Lo entreno muy bien, hasta el punto de que no falla en ninguno. ¿Eso me garantiza que un dato nuevo va a funcionar? No me lo garantiza en absoluto. ¿Por qué? Porque a lo mejor el clasificador lo que ha hecho, o el aproximador, lo que ha hecho es adaptarse a estos datos de entrada que le he puesto tan sumamente bien que los reproduce perfectamente, pero no generaliza a ningún dato nuevo que pueda venir.
¿Cómo evito eso? Los datos de entrada los cojo y los divido en dos trozos. Uno de los trozos o uno de los conjuntos de datos lo uso para entrenar. Y cuando he entrenado, pruebo el clasificador sobre el resto, sobre el conjunto de test. ¿Por qué lo puedo probar? Porque sé la salida del conjunto de test. Entonces yo le aplico el clasificador a esos datos con los que no había entrenado y veo qué tal va el clasificador como si dijéramos en el mundo real. Vale, ¿y qué tengo que hacer? Medirlo. Medir la diferencia entre la calidad promedio, entre la salida dada por el clasificador y la realmente conocida para todos los elementos del conjunto de test. Si esto se considera suficientemente bueno, el algoritmo ha concluido. Ya has aprendido lo que tenías que aprender. Los parámetros del clasificador los dejas como estaban y eso lo sueltas a producción para ya encontrar los casos nuevos. Si no, debes seguir aprendiendo con esta estrategia o con otros datos. Posibles medidas de S para clasificación o aproximación. Una idea de clasificación sería esta. 1 partido n sub 1 por el número de i's tales que entre i y n sub 1 y la clase i pertenezca a c sub i. Vamos a ver, esto tan raro es el número de veces en que ha acertado con la clase partido por el número de muestras totales. ¿Esto de aquí qué es? 1 partido n sub 1 por la suma de n sub 1 de f de x sub i menos y sub i elevado al cuadrado. Esto es para la aproximación. ¿Por qué cojo esta función? No, es entre lo que tenía antes lo tenía todo también. Esa diferencia entre lo que dice el clasificador entrenado por mí que debería obtener para x sub i y lo que realmente sé que he obtenido para x sub i. Sobre el conjunto de test yo tengo las salidas, las x y las y. Ahora le aplico a cada uno el conjunto de test y veo si me da lo que de verdad quería obtener o lo que de verdad se ha obtenido en el mundo real. ¿Por qué le doy al cuadrado a esto? ¿Por qué lo sumo al cuadrado? ¿No? A ver, habéis visto en primero regresión lineal, digo yo, ¿no? Ya creo. El año pasado. Pues razón de más. Esto es f de xy. Esto es y sub i. Y esto es su diferencia. Pero claro, la recta me pasa por aquí, ¿qué ocurre? Que tengo diferencias positivas y negativas. Si ahora estoy sumando todas las diferencias, como ver que estoy sumando, ¿veis aquí que estoy sumando para todos los casos? Claro, las positivas compensan a las negativas y entonces ¿qué obtengo? Obtengo que esto es una aproximación buenísima, ¿no? ¿Vale? Eso es absurdo completamente. Por eso hay que sumar al cuadrado para quitar el signo y que luego todas las diferencias sumen. Bueno, pues aparte de ello, matemáticamente es más fácil para derivar y ya lo veréis en el tema siguiente. De modo que usamos esto como índice de eficiencia del clasificador. Es decir, una vez lo tenemos entrenado con los datos de entrenamiento, le pasamos alguna de estas medidas al conjunto de test y vemos qué tal queda. Ahora ya podemos establecer una conexión con el problema del symbol grounding. Bueno, ¿qué tiene todo esto que ver con lo de la inteligencia artificial simbólica y no simbólica con la que has empezado el tema y no sé qué? Un clasificador ya entrenado tomaría, quizá con sus sensores, si es un robot, datos de individuos en el entorno y los asocia a una categoría y esa categoría es un símbolo en su memoria. Así que ahora cuando te sale la categoría y que es una etiqueta, ya marcas una posición de memoria con ese valor de la categoría. Un ejemplo típico son las redes neuronales que habéis visto que reconocen gatitos o coches o lo que sea en la CIA y que ahora Google pues está usando a tutiplén. Un aproximador ya entrenado, en respuesta a los datos que está recibiendo en los sensores, además de clasificar, genera también una salida que es una acción sobre el mundo real. Y así establece la conexión inteligente entre percepción y acción. El coche autónomo, ¿qué hace? Toma datos de los sensores, detecta si hay un peatón y efectivamente como salida aplica una presión al freno. Bien, si el individuo viene caracterizado por P características, todas de tipo numérico, el vector de características puede verse como un punto en un espacio de P dimensiones, concretamente RP.
Imaginad el vector que es totalmente numérico. Estatura, peso, edad, no sé qué. ¿Vale? Si yo tengo aquí, por ejemplo, un vector de números reales, es un vector de Rn, de un espacio n dimensional. ¿Qué pasa? Que si p es mayor que 3 no podemos representarlo gráficamente. El vector es como un punto en el espacio. Cada eje de coordenadas, pero al menos no solo en un dibujo, pero podríamos hacer proyecciones sobre alguna de las, por ejemplo, tomar solamente la proyección sobre 2 de las dimensiones o sobre 3 como máximo, y todos los programas estos gráficos que hay ahora para análisis de datos representan esto de una manera apoteósica. Cada eje de coordenadas representa una característica. Incluso si algunas características no son numéricas, se les podría asignar un valor numérico. Lo del color de pelo, castaño, rubio, tal, pues le das 1, 2 y 3 y lo representas en una escala, por ejemplo, sabiendo lo que estás haciendo. Si la característica es ordinal, es conveniente representar los valores igualmente ordenados, por supuesto. Es decir, que respete el orden. Y todavía se puede tratar al individuo como un punto. Ejemplos, datos de estatura y peso de una muestra de adultos como puntos de R2. Aquí tengo el peso y aquí tengo la estatura. Entonces, cada una de las características va a ser una dimensión del espacio de características. Aquí tendré las escalas y cada punto representa un individuo, ¿vale? En este contexto, punto equivale a individuo. Muestra también. Vale, ¿qué diríais de aquí? Simplemente observando la nube de puntos, sí que se aprecia una razonable tendencia. En general, cuanto más pesan las personas, más altas son, o al revés. Es normal que las personas altas, simplemente por volumen corporal, tengan más peso. Pero también observas que hay excepciones, que hay personas que tienen un peso relativamente bajo, pero son bastante altas, y al revés, personas que tienen un peso bastante grande y sin embargo no son muy altas. Bueno, pues antes de seguir con esto y verlo, en los algoritmos que van a venir a continuación va a ser necesario medir distancias. Distancias entre puntos, que es tanto como decir distancias entre individuos. ¿Cómo vamos a medirlas? Tenemos dos vectores de características, x y en xj, en espacios. En general, en R2, por ejemplo, en R2, podría tomarse la distancia euclídea. ¿Qué es esto de aquí? Primera característica menos primera característica elevada al cuadrado más segunda característica menos segunda característica elevada al cuadrado. Si tienes 3 dimensiones o 4 dimensiones o 5 dimensiones, pues las sumas todas al cuadrado y hallas la raíz cuadrada, ¿vale? En realidad, si tienes 2 dimensiones, aquí tienes esto y aquí tienes esto. ¿Qué representa la distancia euclídea en el plano? La longitud de esto, por supuesto, ¿vale? Y en el espacio también, si tú tienes en el espacio un punto y un punto, pues tienes aquí la longitud del segmento que los une. Y eso es la distancia euclídea de toda la vida. ¿Qué problema hay al medir así aquí? Cuando tienes un espacio físico real y estás midiendo la distancia entre dos puntos, estás desplazándote, por ejemplo, en el plano, en una coordenada y en la otra coordenada. Y el coste o la importancia de desplazarte en una coordenada o en otra coordenada es la misma, porque a ti te cuesta lo mismo andar de este a oeste que de norte a sur o en cualquier otra dirección. Pero recordad que estos espacios de características no son espacios físicos, sino espacios donde representamos ¿qué? Pesos, estaturas, etcétera, etcétera. Por tanto, dar las distancias así por las buenas, sin tener en cuenta las características de los representados, simplemente no tiene ningún sentido. Era lo que os decían de pequeñitos, de no suméis peras con manzanas. Estoy haciendo una diferencia entre pesos y otra diferencia entre estaturas, y sumándolas las dos como si fueran iguales. Vale, eso está mal, evidentemente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo que se hace es, cada una de estas diferencias las multiplico por un coeficiente que me da su importancia, antes de sumarlas. Es decir, hago una suma, pero no una suma que hace para todos, sino una suma sopesada. Una posible solución, por tanto, sería esto que se llama la distancia euclídea sopesada, donde los pesos v sub k son números reales positivos. Y ahora, el problema que me vais a preguntar, ¿de dónde saco los numeritos v sub k? Bien,
Para determinar los V sub k se suelen usar las dispersiones de los datos. Esto quiere decir que cuanto más dispersos estén los valores de una característica, menos importante debería ser en el cálculo de distancias. ¿En qué sentido? En el sentido clásico que se le da en estadística, aquellos que tienen más desviación típica. Os recuerdo que para una muestra de datos yo tengo aquí esta real y un montón de datos. Aquí tengo A, mal, aquí tengo muchos, ¿qué tal? Aquí tengo menos y tal. Cuando tenemos, por ejemplo, valores x1, x2, x3, etcétera, etcétera, x sub n. ¿Cómo calculáis la media de estos valores? Entre el número de los que hay. ¿Vale? ¿Cómo calculáis la varianza? ¿Vale? ¿Esto qué es? La suma de las diferencias respecto a la media. ¿La media dónde estará? La media estará más o menos por aquí, digamos. Entonces calculas esta diferencia, esta diferencia, esta diferencia, esta diferencia, esta diferencia, para compensar los que están por un lado y por el otro, las elevas al cuadrado y las sumas. Cuanto más pequeño sea esto, ¿qué significa? Si esto es pequeñito, ¿qué significa? ¿Qué tipo de distribución tendrías? Una distribución con datos muy concentrados en torno a la media. Si esto es grande, significa una distribución muy dispersa respecto a la media. Bueno, pues precisamente como V sub k es típico usar el inverso de la varianza. Cuanto más disperso, menos peso. Entonces pongo el inverso. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Generalmente se suelen organizar los datos, normalmente como una matriz, los casos por filas y las características por columnas. Bueno, para hacer este tipo de estadística, el lenguaje natural es R, absolutamente. Y R siempre organiza los datos de esta forma en una estructura de datos interna que tiene que se llama el data frame. Pero también todos los otros lenguajes que hay, Python y tal, tienen ya paquetes estadísticos, MATLAB, que normalmente organizan también así. Entonces, ponemos por columnas las características y por filas los individuos. Vale. Entonces, para cualquier característica K, desde 1 hasta P, la media es igual a 1 partido por N por el sumatorio desde igual a 1 de X sub I. Es decir, que me tengo que calcular la media por cada columna. La media es mu sub k. Bueno, mu sub 1 en este caso. Esta columna tiene una media, mu sub 2 y tal. Lo mismo me calculo la varianza de cada característica, que se calcula de esta forma. Sigma k al cuadrado es 1 partido n menos 1, raíz cuadrada de x sub i k menos mu sub k elevado al cuadrado. ¿Vale? Y también se puede calcular esto de aquí, que se llama la covarianza cruzada, que es la suma de los productos de las diferencias entre x sub i y su correspondiente media. ¿Qué sentido físico tiene la varianza? Os lo acabo de comentar. Varianza grande, datos dispersos. Varianza pequeña, datos. ¿Qué sentido físico tiene la covarianza entre dos variables? Esto es lo que se aleja una de la media y lo que se aleja la otra de la media, de su respectiva media. ¿Vale? Si cuando una se aleja, la otra también, estas dos cantidades serán positivas e incrementarán la covarianza. Si cuando una se aleja por abajo, la otra también lo hace, las dos cantidades serán negativas y al multiplicarse dará positivo y también incrementará. Esto lo que mide es la correlación entre las dos variables xy y xj. Luego, la covarianza cruzada, de alguna manera, tiene que ver con lo correlacionadas que están esas dos variables, con cómo varía una cuando varía la otra. Cuando la normalizas, está entre menos 1 y 1, y significa, cuando te da 1, que ambas variables están sumamente correlacionadas. Cuando una aumenta, la otra también, y cuando una disminuye, la otra también. Cuando te da menos 1, significa que están sumamente correlacionadas, pero a la inversa, que cuando una aumenta, la otra disminuye. Lo cual también te da claves para decir. Y en cambio, cuando la covarianza normalizada te da 0, significa que cada una evoluciona por su lado. Y que lo que le pasa a una no influye para nada en lo que le pasa a la otra. Bueno, pues entonces es típico definir la distancia euclídea V sub k como 1 partido sigma k cuadrado, con lo cual esto queda así. Por tanto, esto se pone así, se le dice al programa que te calcule las varianzas y las covarianzas y ya tienes las características para calcular las distancias euclídeas.
Oye, ¿por qué hemos calculado las covarianzas? Porque aquí para la tal yo usaba esto de aquí. Usaba la sigma K. ¿Vale? Y ahora con esto lo que consigo es poder sumar peras con manzanas de un modo sensato, dándole a cada cosa el peso que le corresponde. ¿Y por qué hemos calculado las covarianzas cruzadas si no se usaban en el cálculo? Pues porque con él tenemos la construcción de lo que se llama la matriz de varianzas-covarianzas. La matriz de varianzas-covarianzas es, aquí ¿cuántas filas hay? P filas y P columnas. Y esto lo que te dice es la covarianza cruzada de una variable respecto a otra variable, de la 1 respecto a la 2, o de la 2 respecto a la 1, etc. ¿Qué hay aquí en la diagonal? La covarianza cruzada de una variable respecto a sí misma. Si miráis la fórmula, si aquí pusiera mu sub k y aquí también pusiera mu sub k, esto sería mu sub k al cuadrado. Y tengo la fórmula de arriba. De tal modo que en la diagonal de la matriz de varianzas-covarianzas van las varianzas normales de esto. Y en el resto las covarianzas. Primero, es cuadrada, evidentemente, porque tengo P por P. Es simétrica. ¿Por qué es simétrica? Es simétrica si esto es igual a esto. Si la covarianza de 2 respecto a 1 es la misma que la de 1 respecto a 2. Lo es, echemos un vistazo a la fórmula. Esto es de 1 respecto a 2. Y si esto lo multiplico primero y esto después, es de 2 respecto a 1, pero como el producto es conmutativo, obviamente me da lo mismo. Así que, por supuesto, la matriz de varianzas-covarianzas es simétrica. Y por razones más complicadas que no os voy a probar, resulta que también es invertible. Es una matriz cuadrada que se puede invertir. No es no singular. Vale. Pues con ella habíamos definido, para resolver este problema, habíamos definido la distancia euclídea sopesada. Una forma todavía más elaborada y más efectiva de hacerlo es usar lo que se llama la distancia de Mahalanobis. La distancia de Mahalanobis es la raíz cuadrada de la diferencia entre estos dos vectores multiplicado por el inverso de c multiplicado por la diferencia entre estos dos vectores traspuesta. Eso tiene en cuenta no solo las dispersiones, sino también las interrelaciones de unas variables con otras. Para dejar esto más claro, xy, ahora como no tengo negrita, al escribir lo pongo como vector, ¿vale? Xy será xy1, xyp. Otro individuo, xj, será xj1, xjp. ¿Vale? El vector diferencia xy menos xj será xy1 menos xj1, puntos, xyp menos xjp, y es un vector fila que tiene una fila por p columnas. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es este vector de aquí, multiplicarlo por la matriz c a la menos 1 y multiplicarlo por ese mismo vector traspuesto. Esto era 1 por P. Esto de aquí, ¿qué hemos dicho? ¿Cómo hemos dicho qué dimensión tenía la matriz de varianzas-covarianzas? P por P y su inversa, por tanto, naturalmente P por P. Y esto, que es el vector este de aquí, traspuesto, ¿qué dimensión tendría? P por 1, sea un vector columna, ¿vale? Ved que efectivamente la multiplicación es consistente, ¿vale? Al multiplicar, vamos a multiplicar, por ejemplo, esto por esto. ¿Vale? Aquí te dará un vector 1 por P, y aquí ¿qué te daría al multiplicar esta matriz por este vector? No. Ay, Dios. ¿Vale? Te da P por 1. ¿Vale? Matriz por vector que da, como los sistemas de ecuaciones de toda la vida. ¿Vale? Matriz por vector da un vector columna. Y ahora, 1 por P por 1, ¿eso qué da? No, 1 por 1. Siempre al multiplicar es fila por columna. Tiene que tener el mismo número de filas que columnas y se contraen las dos. ¿Vale? Con lo cual queda el primero y el último. Esto no os lo visteis en álgebra. A ver, queda 1 por 1 que es que un número real, del cual extraigo la raíz cuadrada, claro, que es la distancia que estoy buscando. Naturalmente. A ver, esto lo vamos a usar luego y tal. Bueno, entonces me queda un número. ¿Vale? Un número aquí. Por cierto, ¿a qué os recuerda esto, el producto de fila por columna de dos vectores? Imaginad que tenemos un vector escrito en fila. Por ejemplo, A1, A2, AP,
Y ahora lo tenemos aquí otro vector escrito en columna. B1, BP. ¿Qué da este producto? ¿Cómo multiplicáis eso? A ver, como producto de matrices. B1, ¿ahora qué? Más A2 por B2, más puntos suspensivos, más AP por BP. ¿Eso qué era? Con dos vectores. ¿A qué suena esa fórmula con dos vectores? No, tampoco. Eso, al producto escalar de A por D. Ay, madre. Dios. Bueno, no me callo lo que estoy pensando sobre los políticos y las leyes de educación, porque no y menos ahora que estoy grabando. A ver, si fuera una matriz, vamos a ver. Tenemos esto de aquí, tenemos el producto escalar, ¿vale? O sea que al fin y al cabo, esto termina dando un número y su raíz cuadrada una distancia. Y esa distancia es importante porque nos mide de verdad la distancia en el mundo real entre las dos cosas, teniendo en cuenta también las interacciones entre las variables de una y las de otra. Ojo, una cosa, si C fuera una matriz diagonal, claro, matriz diagonal, la que solamente tiene elementos no nulos en su diagonal principal y todo lo demás son ceros. Vale, si fuera una matriz diagonal, la distancia de Mahalanobis, fijaros que se reduce a una distancia euclídea sopesada. Esto de aquí serían los pesos, los Vs de antes, los VK. ¿Por qué? A ver, V1, VP. V1, VP, aquí ceros, V1, VP. Queda esto, V1, VP, ¿vale? Y ahora, ¿qué quedaría? V sub 1 por V sub 1. Aquí quedaría W2 por V2 y aquí quedaría WP por VP. Y esto al multiplicarlo me queda W1 por V1 cuadrado más puntos suspensivos más WP por P cuadrado. O sea, todos los cuadrados multiplicados cada uno por un peso. Porque estos ceros no influyen. O sea que si tienes una matriz diagonal, tienes distancia euclídea sopesada. Y si además todos los elementos de la diagonal fueran iguales, sería una V, la puedes sacar de factor común con la matriz de identidad y lo que te queda es la distancia euclídea pura. Donde aquí lo que tienes son unos, uno por tal, más uno por tal, más uno por todo. ¿Vale? O sea que la distancia de Mahalanobis se reduce a la distancia euclídea de toda la vida si C es la matriz de identidad. Y se reduce a una distancia euclídea sopesada si C es una matriz diagonal. Y su inversa, por cierto, la inversa de la matriz de identidad es la matriz de identidad y la inversa de una matriz diagonal es también diagonal. Y por cierto, sus valores son los inversos de los de... Vale, todas esas cosas de matrices que... Vale. Pues ahora vamos a volver a reformular el problema de la clasificación supervisada como dar un conjunto de datos etiquetados con su clase. Recordad, supervisado, dato y la etiqueta. Ahora nos viene un nuevo individuo. ¿A qué clase pertenece? Vamos a volver al ejemplo. Tenemos las estaturas y los pesos de los individuos que se clasifican en obesos, escuálidos y normales. Es decir, yo he cogido y he puesto aquí, ¿vale? He puesto colorines para los puntos, que no sé si se ven demasiado bien en la transparencia, pero esto de aquí que está en rojo, ¿vale? Serían sujetos escuálidos. ¿Qué quiere decir escuálidos? Pues muy delgaditos, ¿vale? Muy altos y con muy poco peso. O sea, muy altos y muy delgados. Obesos, que serían los del verde, que sería, pues, por ejemplo, por aquí, ¿vale? Mucho peso, poca estatura. Y en el resto, pues los más o menos normales. Ya tengo esas etiquetas. Y esas etiquetas, fijaos que las represento como colores, no tengo otra alternativa. También podría poner una banderita, una marca, una etiqueta, de alguna manera, en el punto. Bueno, pues primera forma. Clasificador más sencillo que existe para esto. El clasificador de vecino más próximo. Cojo un caso nuevo y le asigno la clase del punto de la muestra que tiene más cercana, midiendo la distancia entre puntos como euclídea o mejor aún como distancia de Mahalanobis. O sea que cojo un punto y entonces yo tengo peso y estatura, planto mi punto aquí. Vale, ¿a quién tiene más cerca? ¿A un obeso? Pues entonces este también es obeso.
Esto, como podéis entender, no es demasiado preciso ni demasiado razonable, porque muchas cosas podré tener ruido, podré tener datos erróneos, etcétera, etcétera. Entonces lo modifico con el clasificador de los K vecinos más próximos. O sea, calculo la distancia a cada uno de sus K vecinos más próximos, el que está más cerca, el siguiente, y entonces voto entre ellos, le doy el de la clase que más vecinos tiene. K normalmente suele ser número impar, aunque claro, si hay varias clases como 3 o más, pues tampoco garantiza eso nada. ¿Vale? Entonces, si empato, tengo que decidir de alguna otra manera. Por ejemplo, el individuo marcado con una N de 98 kilos, 161 centímetros, se clasificaría como obeso usando el vecino más próximo. ¿Por qué? Porque este de aquí, el que tiene más próximo es este, y este resulta ser obeso. Pero si uso el clasificador de 4 vecinos más próximos, tengo 1, 2, 3, 4, ¿vale? Escojo los 4 que están más cerca, ¿vale? Aquí he usado distancia euclídea, lo cual no está bien, pero es para poderlo representar. Lógicamente, esos números de distancia serían con distancia de Mahalanobis. Yo tendría que mirar en la tabla de vectores ordenándolos. ¿Por qué? Os digo, ¿por qué sabéis que he usado distancia euclídea aquí? Porque es un círculo, efectivamente. Porque los isocontornos en distancia euclídea son circunferencias, mientras que en distancia de Mahalanobis, ¿qué serían? ¿Qué? Sí, serían elipses, de hecho. Son elipses y además inclinadas. No necesariamente, sí. Puedes tener una elipse, claro, porque estás cogiendo también la matriz de varianzas covarianzas, no solo. La distancia euclídea sopesada tiene como isocontornos elipses, vamos a ver. Las distancias, si son euclídeas, los puntos que están todos a la misma distancia de este punto están en un círculo centrado en el punto. Eso es lógico, ¿vale? Bueno, no dibujo bien, pero para que os entendáis. En cambio, si cojo distancia euclídea sopesada, los isocontornos son así, porque esto es un V y esto es el otro V. En cambio, si cojo distancia de Mahalanobis, los isocontornos pueden ser perfectamente así. O sea, elipses pero tumbadas. Sí, porque la matriz de varianzas covarianzas, al tener valores fuera de la diagonal no nulos, está introduciendo un giro del espacio. Es que eso nos llevaría más lejos y tampoco voy a comentaros más. Pero de hecho esto luego sirve para sacar las componentes principales y otras cosas que, bueno, pues la gente de ciencia de datos ya verá con más extensión, aunque no sé si entenderá, sinceramente. Porque con esas matemáticas... A ver, entonces el clasificador de K vecinos más próximos, yo cojo los K vecinos que están más cercanos en distancia de Mahalanobis y voto entre ellos, ya está. El individuo, entonces aquí, que lo he presentado, pues aquí, por ejemplo, con un clasificador de un vecino más próximo sería obeso, pero con un clasificador de 4 vecinos más próximos, pues entonces resulta ser normal. ¿Cuántos vecinos tengo que coger? No demasiado pocos, porque si no cualquier punto que sea ruido me está alterando la medida de un montón de puntos alrededor, pero tampoco tengo que coger demasiados. ¿Por qué? Porque si cojo demasiados tengo una extensión enorme y ahí he metido cosas de muchísimas clases, seguramente. Y también me están enmascarando el resultado. Esto es un poco más un arte que una ciencia, ¿eh? No, la elipse tiene un centro y 2 ejes. La elipse está centrada en un punto y tiene 2 ejes, A y B. A ver, cuando yo dibujo, mira, esto es x0 y 0. Esto es A y esto es B. Y la ecuación es x menos x0 partido a cuadrado más y menos y0 partido b cuadrado igual a 1. ¿Vale? A y B son los parámetros que aparecen aquí. Cuando tienes una elipse de este tipo, bueno, esto al final te sale una cuádrica, lo que sale de la forma x cuadrado más y cuadrado más xy, bueno, constantes, algo, alfa por x tal, más beta por tal, más gamma por tal, más d igual a 0. ¿Vale? Aquí, en estas también te salen de la forma términos de la forma, bueno, aquí solo te salen términos de la forma xy, y aquí te salen términos de la forma x cuadrado y cuadrado, y también xy, y también x e y. ¿Vale? En estas elipses
solamente te salen términos en x cuadrado, en y cuadrado y en xy. Y aquí, en estas elipses inclinadas, también te salen términos en x y en y. O sea, es un polinomio de segundo grado generalizado de las variables x, y. Pero tienes también solo 3 parámetros, o 4 parámetros, las coordenadas de los ejes, perdón, las coordenadas del centro y los 2 ejes. ¿Vale? Bueno, entonces cuando no se conoce la clase a la que pertenecen, ¿vale? ¿Y qué pasa cuando no conozco la clase? Cuidado, aquí hemos dicho qué pasa cuando conozco la clase. ¿Por qué? El clasificador de vecino más próximo es clasificador esencialmente supervisado. Cuando yo voto entre las clases, tengo que saber cuál es cada clase del punto que he tomado más cercano. ¿Vale? Por tanto, tengo que tener la muestra etiquetada. Entonces, cuando no se conoce la clase, ¿qué se puede hacer? Lo más que puedo hacer es dividir los individuos en clases que de modo natural aparecen por proximidad. Eso se llamaría el algoritmo de las K-medias, y esto lo quiero explicar más despacito y tal. Entonces, como luego tengo otra clase también a las 3 y tengo que comer, casi que hoy voy a cortar por aquí porque vamos bien de tiempo. Y el próximo día veremos el algoritmo de las K-medias. Gastaré parte de la otra clase y luego ya empezaremos el tema de redes neuronales para las 2 clases y media que quedan. Sí. Sí. Sí, sí. Y que para eso tenéis ordenadores.